que le he llamado Elige liberar el poder creativo. Así le llamo el día de hoy a esta palabra. Dile a la persona que está a tu lado: elige liberar el poder creativo. ¿Qué consiste liberar el poder creativo? El Señor habla y Él declara con su boca. El Señor desata el poder sobrenatural. Estoy hablando de eso, que cuando el Señor hace una declaración en su palabra escrita en la Biblia, cuando nosotros venimos a la Biblia, vamos a conectarnos con la mente y el corazón de Dios. Parece que leer la Biblia sería como abrir cualquier otro libro, pero la gran diferencia es que aquí te estás conectando con la mente y el corazón del Dios vivo y verdadero, del Dios viviente. En realidad, leer cualquier libro te conectaría con la mente y lo que piensa el autor de ese libro. Pero cuando tú vienes a lo que está escrito en la Biblia, te conectas con la mente y el corazón de Dios. Y por eso nos dice algo la Escritura muy poderoso ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16, donde el apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, que también era un apóstol sirviendo con él, le recuerda su experiencia con la palabra de Dios, con la Biblia, y le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice. Entonces vemos aquí que Timoteo, que era un joven, que era hijo de judío y mamá griega, él había sido enseñado, luego nos dice ahí el apóstol Pablo en la Biblia, en las escrituras, desde luego del Antiguo Testamento, por su madre y por su abuela, Eunice y Loida. Qué mujeres tan tremendas. Ellas enseñaron a su hijo y a su nieto en las escrituras de la Biblia, en lo que estaba escrito en la Biblia. Y el apóstol Pablo le dice: persiste, no desistas, no te detengas en lo que tú has oído y lo que has entendido, lo que has aprendido y en lo que has sido enseñado al leer las escrituras de la Biblia, y en lo que te persuadiste. Así que aquí nos dice la manera en que el Señor trabaja y transforma nuestra vida, y es que Él nos persuade. Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el deseo de abrazar lo que Él dice que quiere hacer a favor de nuestra vida. Produce el deseo de vivir en lo que Él dice que ya hizo. Por eso le dice, el consejo es: persiste, sigue adelante, sigue creyendo, no te apartes de lo que tú has oído y de lo que tú te persuadiste. O sea, él se convenció. Él no estaba creyendo solo porque tenía respeto por su madre y su abuela, pero en realidad él estaba persistiendo porque lo que él había oído y había entendido a través de la palabra había producido y formado en él convicciones propias. Así que el Señor nos llama a vivir en convicciones propias. Por eso aquí en esta casa, en nuestro código de cultura, la manera en que vivimos y disfrutamos de una relación personal con Dios y en la vida cristiana, este es un principio fundamental para nosotros. Y es que deseamos que las personas por sí mismas conozcan al Señor, vivan esta increíble experiencia que transformó mi vida hace 40 años. Fíjense, yo siendo ateo, y cuando yo por primera vez fui invitado a una iglesia y escuché una presentación del libro de Romanos, que yo te recomiendo que leas. Yo siempre les recomiendo que lean el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan. A las personas que comienzan en la vida cristiana les ofrecemos un curso en línea online, Vive sin Límites, y ahí viene un PDF para leer con una guía el Evangelio de Juan. Pero aparte del Evangelio de Juan o Mateo, tú puedes leer los Salmos, que es un libro inspiracional que te va a inspirar a permanecer en la presencia y buscar la presencia de Dios. Y luego les recomiendo también
que lean el libro de Romanos para los que comienzan en la vida cristiana. Y cuando yo escuché esa presentación me impactó. No pensé que en la Biblia hubiera un mensaje sistemático que pudiera hablar de esta manera a la vida de uno. Recuerdo que llegué a esa reunión invitado por una persona que yo conocí que me dijo: ¿no te gustaría vivir para siempre? Y siendo yo ateo, pues ya estaba preparado para morir. Yo era de los que decía: el día que me muera se acabó, y bueno, pues hasta aquí llegué y ya. Pero eso resonó en mi corazón. Y es porque el Espíritu Santo me estaba hablando y llevando a conocerle. Y a través de Romanos, del libro de Romanos, entonces yo me di cuenta que juzgaba a los que creían, pero nunca había leído una Biblia. Y al buscar en la Biblia y comenzar por el Evangelio de Mateo para descubrir quién era en verdad Jesús, ahí tuve un encuentro con el Señor. Su gloria alumbró mi entendimiento y transformó mi vida. Entonces la palabra tiene este efecto tan poderoso, y lo que deseamos eso es que tú por ti mismo, a través de, como en nuestro curso Vive sin Límites, aun si tú ya tienes tiempo y no has y te estás reconectando, yo te recomiendo este curso, porque la verdad es que vas a conocer nuestro código de cultura a través de este curso. Te vas a dar cuenta que no es algo más, no es una enseñanza más, sino vas a encontrar aquí la mejor vida que tú puedes tener a través de una relación personal con Dios. Así que, y le dice todavía: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe. Observa cómo le dice: persiste. ¿Por qué? Porque desde niño has sabido lo que está escrito en la Biblia, las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe. Di conmigo: salvo para la salvación por medio de la fe. Otra vez: salvo por medio de la fe para la salvación. Entonces nos está diciendo que a través de la palabra nosotros vamos a encontrar salvación, y de eso voy a hablar el día de hoy. La palabra que traduce del griego la palabra salvación es sotería y soterión, y se refiere a vida eterna, se refiere al perdón de los pecados, pero se refiere a la respuesta de Dios a toda necesidad que nosotros podamos tener. Así que salvación no solamente es perdón de pecados, vida eterna, se refiere a ser sanado, se refiere a tener abundancia, se refiere a ser liberado de los enemigos, a encontrar salida, tener éxito, porque eso es en inglés salida, éxito, salida, rescate, liberación, en medio de cualquier circunstancia. Dice que las escrituras nos pueden hacer sabio, te pueden hacer, si tú quieres, si tú tienes interés, si tú te comprometes en un cambio personal. No esperando a que el esposo cambie, a ver cuándo cambia. No, nunca va a cambiar, estamos peor, ya nunca va a cambiar. A ver cuándo cambia el hijo, el papá, la mamá, la esposa, a ver cuándo cambia, para que nuestra vida sea distinta. Y en la familia estamos demandando que otros cambien, que todos cambien, pero yo no estoy muchas veces comprometido en un cambio. Entonces, cuando habla de salvación, se está refiriendo a toda área de necesidad de nuestra vida. Dice que nos pueden hacer sabios, o sea, que nos da un entendimiento de lo que Dios dice que ya hizo, y de esta manera somos llevados a fe. Entonces dice que nos pueden hacer sabios por medio de la fe para salvación. Así que una vez que yo entiendo a través de lo que está escrito y de lo que Dios habla a mi corazón por el Espíritu Santo, yo entiendo y quiero hablar de la salvación en ese sentido, como primer paso a entender de cómo se manifiesta el Señor a mi vida y cómo manifiesta su salvación y su poder sobrenatural en respuesta a mi necesidad. ¿De acuerdo? Porque mira lo que nos dice la Escritura en Colosenses también, Colosenses capítulo 2 verso 6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor, dice,
Dilo conmigo, de la manera en que he recibido al Señor, dice, andad en Él. Fíjate cómo la salvación es el primer paso, y si tú entiendes la salvación, que es por gracia, vas a entender cómo recibir abundancia, sanidad, rescate, salida, liberación, por gracia. Porque dice, de la manera en que ustedes recibieron al Señor Jesucristo, de esa manera en que le recibieron, así vivan, así anden en toda situación. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues vamos a orar. Levanta tus manos conmigo para que el Señor nos bendiga al recibir su poderosa palabra. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu poderosa palabra, en la cual tú vienes hablando a nuestra vida. Tú vienes hablando, Señor, acerca de lo que tú dices que ya has hecho para bendecirnos, para hacernos prosperar, para hacernos tanto bien. Así que te damos gracias por tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón y de llevarnos por la fe a la salvación para liberar el poder creativo, de manera que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea hecha en nuestra vida y seamos transformados y cumplamos nuestro llamado y nuestro propósito de alumbrar en la oscuridad, ser sal para la tierra, ser una iglesia relevante, influyente, poderosa y sobrenatural, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sí, ahora di conmigo, en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor nuevamente. Wow. Muy bien, pues vean la hoja que les acabamos de entregar. Está poderoso eso. Es una profecía personal que yo recibí hace años atrás en una conferencia de pastores, y quiero compartirla con ustedes. La he compartido a través de los años, pero pocas veces, y yo he orado por esta palabra de tiempo en tiempo, pero en este último tiempo nuevamente sentí cómo esta palabra vivificaba mi corazón, mi fe, y me hacía nuevamente abrir una ventana para ver en los cielos el corazón de Dios. Porque cuando hablamos de liberar el poder creativo, iglesia, familia, estamos hablando de liberar un poder creativo que da cumplimiento a la voluntad de Dios. Da cumplimiento a la voluntad de Dios. Todavía quiero dar una introducción sobre este tema, porque mira, dice en Isaías 46, 9 y 10, dice, acuérdense de las cosas pasadas. Isaías 46, 9 y 10. Desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Wow. O sea que ya se sabe la película, desde el principio ya se sabe la historia de la humanidad. Él ha declarado a través de su palabra cómo va a terminar, en qué va a consistir, el futuro glorioso que nos espera. A todos los que hemos creído estamos esperando en el Señor. Wow. Y luego dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Desde entonces, desde la antigüedad, yo anuncié lo que aún no era hecho. Y dice, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando hablamos de liberar el poder creativo, estamos diciendo que el Señor, lo que estamos haciendo es que el Señor finalmente haga todo lo que quiere y que su plan permanezca. Así que el plan de Dios para el hombre, para la humanidad, no ha cambiado, sigue en curso, va adelante y va a tener un éxito maravilloso e impresionante. La mejor vida que nos espera en la eternidad, por cierto, no en el cielo. La eternidad no es en el cielo, aunque el cielo es algo impresionante que nadie debería de menospreciar, porque allá no hay internet o Netflix, no hay. pero
nuestro destino eterno se va a cumplir aquí en la tierra. Primero en un reino milenial y luego en cielos nuevos y tierra nueva. Así que, chavos, no se preocupen por lo que viene. Este mundo no tiene ya nada para ti que ofrecerte. Y lo que puedas obtener en este mundo, pues te va a dar un alivio temporal. ¿Cómo ves hacerte millonario? Un alivio temporal. Que tu negocio tenga éxito y se vuelva una franquicia. Ok, que en tu trabajo sigas prosperando. Pues está bien, ¿no? Así que, y luego nos dice en Isaías 55 algo impresionante. Hablando de liberar el poder creativo. Es impresionante. Mira, Isaías 55, quiero ir ahí para que me acompañes. Podríamos leerlo. La verdad, este capítulo se lo recomiendo, que lo lean en casa, que en la semana tú sigas leyendo esas escrituras, anótalas. Desde luego que el video está disponible para que lo vean en la semana, pero anótalas y lee la semana y reafirma lo que aquí hoy vienes a escuchar, para que no te entre por un oído y te salga por el otro. ¿Y de qué estuvo la prédica del domingo? No, padrísimo, padrísimo. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo padrísimo. Pues sí, porque nos quedamos con la sensación de la forma en que Dios nos habló y que produjo un impacto tan poderoso, pero necesitamos recordar. Esta semana, mientras yo estaba librando una batalla espiritual, el Espíritu me guiaba: busca escrituras donde yo te digo que soy tu ayudador. Ya no me dará tiempo de hablar de esto, pero Dios me reveló algo impresionante al escuchar. Y me fui a escrituras donde Dios habla: yo soy tu ayuda, no tengas temor lo que te pueda hacer el hombre. Bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y así, wow. Y empecé a sentirme, wow, ya otra cosa. Me di cuenta cuánto necesitamos sentir que Dios es nuestro ayudador. ¿Verdad, Marianita? Y que en cualquier cosa que estamos haciendo y hay dificultades, Él viene en nuestra ayuda. Te vas a sentir tan maravilloso cuando tú entiendes que Él es tu ayudador y que Él es nuestro ayudador. Y les decía Isaías, ¿qué? ¿Qué? Si están atentos. Muy bien. Puedes, en particular, quiero que veas lo que dice el verso, a partir del verso 6. Dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca. Mientras pueda ser hallado. Jesús dijo: el que busca, encuentra. Búsquenlo mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Él estaba dando esta instrucción al pueblo de Israel que estaba en ruina. ¿Qué tengo que hacer cuando me siento devastado? Cuando me siento desolado por las circunstancias. Buscar al Señor. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice: llámenle en tanto que está cercano. Y al que toque, dijo Jesús, ¿qué? Se le abrirá. Wow. Ahí está. Es que tú quieras, pero ahí está. Y si tú haces esto, vas a entrar en su presencia y vas a recibir ayuda. Y luego dice: deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Impiedad se refiere a estar ajeno a la vida espiritual. Impiedad significa: es que me da mucha flojera leer la Biblia, es que no entiendo, no tengo tiempo, es que tengo que trabajar. No, ahorita es el tiempo en que no puedo yo dedicarme a lo espiritual porque tengo un negocio. Eso es impiedad. Cuando tenemos tanto conflicto para orar, no podemos orar, no sabemos qué decir, o oramos y ya no sabemos qué más decir y ya. No podemos quedarnos un tiempo esperando en la presencia del Señor porque ya nos estamos durmiendo. Eso es impiedad. Deje limpio su camino. Cualquier circunstancia que pueda impedirnos llegar aquí a reunirnos, no llegamos porque no. Eso es impiedad. Deje limpio su camino. Deja de vivir de esa manera, ajeno a Dios, lejos de Dios. Sí, Dios existe, pero no lo conoces, no se manifiesta en tu vida. Es lo mismo.
Es lo mismo que tener un carro y dejarlo ahí e irse caminando a donde tú vas. ¿De qué sirve saber que crees que Dios existe si no lo conoces, no tienes una relación con Él, no estás seguro cuánto Él te ama y todo lo que quiere hacer en tu vida? Así que nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Inicuo habla de iniquidad, la palabra es sin orden, habla de anarquía, habla de una mente desordenada, una mente trastornada por los problemas, personas que todo el tiempo están viviendo con ansiedad por el dinero, por las deudas, no pueden pensar en nada más que en estar afanados, tratando de salvarse a sí mismos en vez de buscar a Dios y abandonar una vida de impiedad. Aunque seamos cristianos, podemos vivir impíamente, como si no le conociéramos, porque estamos ajenos a la vida espiritual, porque nunca estamos comprometidos para vivir en una relación personal con Dios. Eso es impiedad. No importa que seas cristiano y tengas mucho y hayas tomado en algún tiempo alguna enseñanza, si ahora no lo estás viviendo, estás en impiedad. Por eso te sientes así tan ajeno, te cuesta tanto trabajo, porque pues tienes una vida de impiedad. Entonces llegar el día de hoy hace un refresh a tu vida, pero tienes que seguir. Porque cuando el auto le pones gasolina a tanque lleno, pero de pronto ya se te está terminando, ¿a poco dices, pues ya le puse gasolina, ahora tiene que durarme? Pero si no dura, también como el celular, ¿no? ¿Cuántos andan preocupados por estar carga y carga el celular? Veo personas que todo el tiempo están cargando el celular. No es para tanto y ya lo están cargando. Pero en la vida espiritual, entonces dice, y entonces viene lo mejor, lo más poderoso. Entonces dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y misericordia es hacer bien aunque tú has hecho mal. Misericordia es que Dios es fiel aunque tú no eres fiel. Wow. Tendrá de él misericordia solo por volverte a Él y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que nada te detenga a volverte a Dios, que por muy avergonzado, culpable que te sientas, el Señor, por causa de lo que Cristo hizo en esa cruz, te va a perdonar. Porque lo más importante para Él es mantenernos en una relación permanente y eterna. Ya nada puede hacer que se levante una barrera, porque Cristo Jesús en esa cruz fue juzgado por todo aquello que nos puede hacernos sentir separados y lejos de Dios, culpables e indignos. Ya todo eso fue juzgado. Wow. Y ahí viene lo mejor todavía, porque verso 8 dice: porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, si hay esa separación, si mi mente es terrenal, mi sabiduría es terrenal, ¿cómo puedo yo llegar a conocer a Dios? Y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Wow. Así será la palabra que sale de mi boca. Entonces está diciendo que cuando su palabra, Él habla, es como la lluvia cuando viene a la tierra. ¿Se han dado cuenta cómo el jardín reverdece con la lluvia? Les decía que hace muchos años teníamos, donde vivíamos, un pequeño jardín y pues estaba pelón. Y yo quería pues que reverdeciera, compré pasto, lo regaba constantemente y no salía el pasto. Fue una pérdida. Pero nada más llovía y wow, cambiaba todo el asunto. Dice que así es nuestra. ¿Recuerdan que el hombre fue formado del polvo de la tierra? Dios nos está hablando cómo nos diseñó para hacer nosotros la tierra y la lluvia. Lluvia será, lluvia será.
Marianita sí sabe de qué estoy hablando. Agla también, ¿verdad? Esa rolita me gusta, Agla. Lluvia será. Entonces dice que somos la tierra y Él es la lluvia. O sea que sin lluvia no hay vida. Fuiste diseñado, tomado del polvo de la tierra. ¿Por qué no fuiste tomado del polvo de una estrella? De un rayo de luz del sol, del polvo de la tierra, para que Él sea la lluvia, que cuando Él viene, dice, Él hará, cuando Él, o sea, habla de su presencia y de su palabra. Esa lluvia representa la presencia y la palabra de Dios. Él viene y habla. Él viene y no se queda callado, Él viene y habla. Como aquí está su presencia y Él nos está hablando. Y Él te está diciendo: yo soy como la lluvia. ¿No ha llovido en tu milpita últimamente? Porque muchos se ven muy secos de a tiro. Y como que llegan aquí, deberías de hasta abrir la boca proféticamente. Hazle así, mira. Estos días que yo estaba orando, el Señor me dice: abre la boca, va mi lluvia sobre de ti. Y ahí me tienen orando. Y ya. Como en esos comerciales de lluvia. Está padre, ¿no? A mí no me gusta mojarme, ¿saben? Siempre traigo mi paraguas, pero de un tiempo para acá se me ha antojado que cuando llueva me voy a salir así. Y entiendo que el Señor quiere que yo viva la experiencia y me diga: quiero que sientas lo que es mojarse bajo la lluvia, empaparse bajo la lluvia. Y no todo fresita y ñoñito con tu sombrillita para que no te mojes. Y dice que será como la lluvia, poderoso. Y dice: observa qué sucede cuando Él viene y habla a nuestra vida a través de una profecía, a través de su palabra, a través de sus promesas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros persistimos, cuando nosotros seguimos metidos en su palabra y nos hacemos sabios para la salvación por medio de la fe? Fíjate lo que sucede, dice: así es como se produce la fe. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Wow. Entonces, si Dios lo dijo, di conmigo: Dios lo dijo. Entonces, si Dios lo dijo, amén. Wow. Porque dice que la lluvia, ¿qué hace? Hace germinar. O sea, la germinación es un proceso muy importante de cómo se produce la fe. Jesús en Mateo 13 habla del sembrador que salió a sembrar y dice que hay 4 diferentes tipos de tierra. Y dice que la cuarta tierra, dice que hay uno que está junto al camino, hay otra entre pedregales, hay otra entre espinos, que cuando la semilla cayó en ese tipo de tierra no germinó. Pero cuando cayó en buena tierra, levanta la mano. Cuando cayó en buena tierra, ¿amén?, dice que entonces germinó, dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces, si a ti te interesa que haya fruto en tu vida espiritual, es necesario que tú entiendas que tu mente y tu corazón es una tierra que Dios quiere sembrar. Y que cuando tú vienes el día de hoy, llueve en tu milpita, y esa lluvia prepara tu corazón, lo hace suave y fértil, lo hace dócil para que tú puedas ser sembrado. Si tú eres una persona orgullosa y juzgas con tu mente lo que estás oyendo, vas a quedarte como este piso, endurecido, y no vas a poder recibir la semilla de la palabra. Así funciona. Muchos no entienden cómo se produce la fe. Así se produce. Si tú no te interesa, no hay problema. Pero si a ti te interesa que haya fruto en tu vida, y no solo venir a las reuniones, sino ver fruto en tu vida, necesitas ser una buena tierra. Entonces hay áreas de nuestra vida que son como espinos. Por ejemplo, los espinos representan a personas gobernadas por el dinero y el negocio. Jesús dijo: ustedes no pueden amar a las riquezas, su negocio, su trabajo y a mí, porque van a menospreciar a uno o al otro. No pueden servir. La palabra servir es adorar.
O sea, el que le sirve le adora. Si alguien no le sirve, no le adora. Si alguien le adora, le va a servir. Pero eso significa obedecer. Todos los que adoran al Padre, cuando vienen y les interesa conectarse con el Padre y lo adoran, se conectan de tal manera con el Padre, nos conectamos de tal manera con el Padre, que vamos a oír y a obedecer. Es la obediencia de la fe. ¿Qué prefieres obedecer? ¿A lo que estás viviendo, a las circunstancias adversas, o a la fe? ¿Qué eliges obedecer? ¿Sentirte abandonado? ¿Sentir abandono? ¿Sentir desolación? De esas veces que dices, no tengo quien me ayude, estoy angustiado, ¿quién podrá defenderme? Y llega el chapulín colorado. No. Pues lo que te va a llegar es el chapulín colorado, ¿verdad? Entonces adorar es servir y obedecer. Los que sirven son obedientes. Aquí la pastora Erika nos ha dicho que Dios le habló de iniciar el negocio de una cafetería, que por mucho tiempo nos permitió financiar en parte nuestro presupuesto para pagar la renta de este lugar. Pero a ella no le gusta cocinar. ¿Y qué hace ahí, Mónica? ¿Tú estarías en un trabajo que no te gusta? ¿Qué es lo que menos te gustaría hacer? Y cocina delicioso aquí, Erika. Yo he sido tan bendecido. Primero mi madrecita santa, y después Erika, que me hacían de comer tan rico. Pero es que ella está sirviendo. Y los que sirven no hacen lo que les parece, lo que les gusta, cuando puedan. Si puedo, tengo un negocio. No, los que sirven son los que obedecen, porque aman a Dios por encima de todo, aún de sí mismos y de todo. El Señor Jesús dijo: el que ame más a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. El que la ame más que a mí, no es digno de mí. Ah, caray, ese estándar tan alto. O sea, que yo tengo que amar al Señor aún por encima de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Si tú haces eso, tu familia va a ser grandemente bendecida contigo primero. Pones a Dios primero, entras en armonía, vives en el amor de Dios, y con eso en la capacidad de amar verdaderamente a tu familia. Sin Dios no tenemos amor suficiente para dar. Habla, dice: hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Será prosperada en aquello para lo que le envié. Hay dos historias fascinantes en la Biblia de incondicionalidad de cuando Dios habla. Y esta palabra que recibí es incondicionalidad. Busca, te voy a pedir que encuentres ahí, subrayes, qué condición hay que cumplir para que se cumpla. Vamos a leerla. ¿Lo tienen ahí el texto? El Señor mostraba una visión de la iglesia de Querétaro, se refiere a nuestra iglesia. El Señor me mostraba con áreas verdes, pero también con áreas desérticas. Y Sergio, dice el Señor, este es el tiempo de su verdor, que este es el tiempo de su bendición, y que lo que ustedes han sembrado con lágrimas, Dios estará haciendo una grande cosecha este año, una cosecha grande de bendición sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiere el Señor que en ustedes se confirme la palabra, se esté confirmando la palabra, año de cosecha en el nombre de Jesucristo. Fíjate, Ángel, qué poderoso. Fíjate, Alejandro, dice: y a este grupo de líderes Dios les estará abriendo el corazón de personas influyentes de esa ciudad, y ustedes estarán siendo usados, porque yo veo como un viento recio del Espíritu Santo que prepara esos corazones, y ustedes estarán yendo y tendrán una gracia dada de parte de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, que estarán hablando con esas personas. Esas personas vendrán a los pies del Señor y estarán caminando en una obediencia a la palabra de Dios. Dice el Señor, Sergio, que su yugo es fácil y su carga es ligera, que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado y viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición. Dios me hace ver que ustedes veían la ciudad crecer y prosperar. Dice el Señor,
que la bendición que ha llegado a esa ciudad en lo económico, en lo industrial, no tiene nada que ver con la prosperidad y la grandeza que Dios estará dando a su iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Dios estará poniendo a la iglesia de Querétaro como un ícono en esa ciudad, en el nombre de Jesucristo. Sí, el viento del Espíritu Santo está soplando sobre esa ciudad, y lo que ustedes han clamado, lo que ustedes han orado y aún lo que ustedes han creído, dice el Señor, es poco, dice el Padre, para lo que yo voy a hacer por amor a ustedes, por amor a su fidelidad, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que tú leas con atención esto, porque quiero que veas o cheques dónde hay una condición para que esta palabra tenga cumplimiento. A ver, Eri. Sí. Sí, cuando dice que lo que hemos clamado, ¿no? Y también cuando decía que lo que hemos sembrado con lágrimas, Dios estará haciendo una grande cosecha. Pero fíjate que en realidad no son condiciones. O está diciendo que es una respuesta, como una recompensa a lo que ha visto en nuestras vidas como pastores y siervos de Dios, Ángel. Está diciendo lo que ustedes han clamado. O sea que Él ha oído todo lo que hemos clamado. Hay dos casos impresionantes, una serie de casos de historias de la Biblia impresionantes de cómo Dios hace que su palabra no vuelva al vacía, que haga lo que Él quiere, que su palabra haga germinar, riegue la tierra, la haga germinar, y que sea prosperada para aquello para lo cual la envió. Si tú lees la Biblia, te vas a encontrar cómo Dios se manifiesta de esta manera asombrosa y sobrenatural. Y tenemos por ejemplo el caso de José. Vean la historia de José. En ningún momento vemos en la historia de José que él haya hecho algo para que Dios cumpliera e hiciera su realidad su sueño. En Génesis 37 versos 1 al 4 nos habla la Biblia de un joven llamado José de 17 años. Dios le dio dos sueños de grandeza. Y en esos sueños Dios demostraba cómo él iba a estar en el centro, y cómo los manojos representados por él y por su familia, cómo los manojos iban a inclinarse ante él, lo cual hablaba de una reverencia de alguien importante y poderoso en la tierra. Y luego el otro sueño hablaba de cómo él estaba en el centro, y el sol y la luna también lo rodeaban y se inclinaban ante él. Cuando su padre oyó este sueño, se ofendió y le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti? Y un día eso sucedió. Cuando José se convirtió en el hombre más poderoso del mundo antiguo, el gobernador de Egipto, y sus hermanos llegaron ahí buscando pan, porque había en la tierra una terrible sequía, se inclinaron. Y si tú ves la historia de José, vas a darte cuenta que no hay nada que José hizo para que esto sucediera. Dios le dio un sueño, y enseguida le dio el sueño, todo pareció que empezaba a arruinarse. Siempre impresionante. Por eso dice Dios: y será prosperada para aquello para lo que le envié. José no tenía Biblia. En ese tiempo no estaba la Biblia. La Biblia comenzó con Moisés más adelante, mucho después. Así que él tenía dos sueños, y Dios le habló a través de esos dos sueños. Número 2 en la Biblia habla de confirmación. Nos está diciendo que lo que él había soñado estaba confirmado y venía de parte de Dios. Pero tú vas a ver que nada de lo que él vivió requirió una condición de él. Entonces, ¿cómo sucedió? Dice todo el tiempo, cuando a José empezaban las cosas a empeorar, que Dios estaba con él. Cuando llegó a la cárcel acusado por la esposa de Potifar, el general del faraón, dice que Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Poderosísimo. Que mientras Dios estaba con él, lo estaba consolando y lo estaba fortaleciendo para que él no dejara de creer. Porque si José hubiera dejado de creer, porque todo lo que le estaba pasando era totalmente opuesto a lo que Dios le había revelado en un sueño, él, si hubiera dejado de creer, nada habría sucedido. Para que ese sueño se cumpliera,
era necesario que él persistiera, que no se detuviera y siguiera adelante y siguiera creyendo que en la cárcel, siendo vendido como esclavo, lejos de su familia, solo, arruinado, todavía en él podía recordar ese sueño y soñar con Dios y soñar el sueño de Dios. Y por eso podemos ver que él fue un hombre de fe. Pero en medio de las circunstancias más adversas y duras para la vida de una persona. Ahora, si nos vamos al caso de Daniel, que ese es el otro caso que les quiero mostrar aquí, vas a ver una clave muy importante, y es que dice Daniel capítulo 9, verso 1 al 2, dice que Daniel estaba leyendo en el libro del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías había anunciado la ruina de Israel y de Jerusalén, que serían destruidos porque ellos se habían vuelto a los ídolos, habían abandonado su pacto con Dios y se habían vuelto a los ídolos. Y dice que Dios entonces los dejó sufrir las consecuencias de su elección. Eligieron mal, dejaron a Dios y eligieron ídolos. Y entonces Babilonia vino en contra de Israel, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Pero Dios había dicho que ese juicio, como consecuencia de su idolatría y abandonar a Dios, tenía un límite, y que serían 7 años de desolación y de ruina. Ese sería el límite. No habría más tiempo, era suficiente. Cuando Daniel vio que eran 70 años de los que estaba hablando el libro de Jeremías, se dio cuenta que la ruina iba a terminar. Daniel estaba en Babilonia y era consejero del rey. Él fue llevado en cautividad. Él fue de los que sobrevivieron al ataque de Babilonia y fue llevado con muchos judíos cautivo a Babilonia. Y estando allá, él nunca dejó. Dice que desde que llegó, siendo joven con sus amigos, él enfrentó una duras pruebas. Y dice que cuando él vio que eran 70 años, él se volvió a Dios en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. La pregunta es, ¿por qué tendría que orar si Dios había dicho que había un límite y que 70 años, o sea, una generación? Porque en la Biblia una generación es de 70 o de 80 años. Dios haría que ese juicio cayera sobre esa generación que quebró el pacto y que sufriría las consecuencias. Pero observa el corazón de Dios. Es un requisito para liberar el poder creativo, conocer el corazón de Dios. Y Daniel vio el corazón de Dios y se dio cuenta que Dios no estaba enojado para siempre con Israel, que había un límite, que Él estaba disciplinando a Israel por causa de su idolatría y su abandono y porque había roto el pacto. Ellos tenían que entender, porque se los dijo: si ustedes no eligen el camino de vida, elegirán el camino de muerte. Si ustedes no obedecen, entonces estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Dios se los había advertido, que permanecieran unidos al Dios de Israel y ellos les iría bien. Es sencillo entender eso. Si estoy con Dios, me va a ir bien. Si no, pues no. No porque Dios haga algo en contra de ti, sino porque tú andas en tu rollo, andas en tus caminos, en tus ondas. Pues síguele por ahí y ve hasta dónde vas a llegar. Es lo que Dios está mostrando, su corazón. Quiero que veas el corazón de Dios. No es juicio porque tiene que haber juicio, no. Dios amaba a Israel y sigue amando a Israel. Y entonces, tremendo, ¿por qué Daniel ora si ya sabe que eso se va a cumplir en 70 años? Porque esa desolación no terminaría si alguien no ora creyendo y empieza a liberar el poder creativo para que Dios cumpla su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y finalmente restaure a los judíos y haga que regresen. Por eso dicen que Trump, cuando ganó la elección en el 2016 en Israel, hicieron una moneda conmemorativa. Porque como él apoyó a Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, nadie ha hecho eso, de reconocer que la capital indivisible y eterna de Israel es Jerusalén. Nadie más que Trump. El gobierno de Estados Unidos en los 80 ya había hecho un decreto
de declarar a Jerusalén capital eterna, indivisible de Israel, pero nadie se había atrevido a declararlo y hacerlo públicamente, y Trump lo hizo. Y dicen que él era el Ciro de ese tiempo, porque Ciro fue el rey que ordenó y decretó que los judíos salieran de Babilonia y regresaran a su tierra. Fíjate cómo liberó el poder creativo Daniel a través de su oración. Y si tú ves, ahora yo te recomiendo, anota capítulo 9 y 10. Lee Daniel 9 y 10, estúdialo, chécalo, es fascinante. No solo te quedes con lo que te estoy platicando, ve a la Biblia, chécalo, estúdialo, observa el corazón de Dios. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta de algo tremendo ahí, tremendo. Cuando él oró. Pero fíjate, un requisito para liberar el poder creativo número 1 es mirar atentamente. Él miró atentamente lo que estaba escrito. Entonces vio el corazón de Dios, vio que Dios no estaba enojado por siempre, vio que Dios seguía amando a su pueblo, que Él deseaba restaurar a su pueblo. Mirar atentamente, ve lo que dice, ve lo que dice. Tú compruébalo, no solo que yo te lo platique aquí, te lo diga. Tú chécalo, tú velo en la Biblia, confírmalo. Miró atentamente. Me gusta cómo dice en esta otra versión. Voy a tomar un momento para leerte ahí eso. Fíjate, me gusta cómo lo dice aquí en Daniel. A ver, dame un momento, porque esta versión me gustó. ¿Cómo dice? Dice aquí Daniel 9. Dice: yo, Daniel, estaba un día leyendo las escrituras. Cuando leía, me di cuenta. Eso es mirar atentamente. Cuando leía, me di cuenta. Entendí lo que dice. ¿Entiendes lo que dice? Lo puedes entender. Sí puedes entender lo que dice. Me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Entonces decidí orar al Señor, mi Dios, y pedirle ayuda. No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas y le dije. Wow. Entonces observa, si él no hubiera orado, esto no habría sucedido, o Dios habría buscado a alguien que creyera que la ruina se terminaría en 70 años. Los comentaristas bíblicos dicen que él encontró esto 2 o 3 años antes de que se cumplieran los 70 años. Y si fue el mismo año en que se cumplirán los 70 años, ¿para qué orar si Dios dijo que lo va a hacer? Porque Dios todo lo que quiere hacer y va a hacer, lo va a hacer por medio de ti y a través de ti, iglesia. Es la manera en que Dios hace lo que quiere, a través de nosotros. Por eso Él produce el querer como el hacer en ti, por su buena voluntad. Produce en ti el deseo de hacer lo que Dios quiere hacer. Y cuando tú entonces conoces el corazón de Dios y abrazas la voluntad de Dios y unes tu voluntad a la voluntad de Dios, tú eres alguien que va a liberar el poder creativo. Y si eso es algo que Dios dice, entonces lo va a hacer. Ya no dudes más. Resuelve tu conflicto de incredulidad. Si Dios lo dice, persiste, abrázalo. Deja que eso que Dios está hablando a tu vida sea una semilla que germine en tu corazón. Dice que los que son buena tierra son los que oyen y entienden. No solo oyen. Mucho cristiano solo oye. No, entiende. Y entiende bien, porque muchos entienden mal, de una forma religiosa y legalista, lo que está escrito en la Biblia. Entiéndelo con la gracia y en la gracia.
¿no? Y entonces es impresionante cómo ora Daniel, porque él ora para colaborar en sociedad con el Espíritu Santo, para que Dios haga lo que quiere, para que su palabra sea prosperada en aquello para lo cual le envió. Y él le dice: oye, Señor, oye. Me gustó porque más adelante dice: haz que tu rostro resplandezca. No hay nada que se tendría que hacer para que esta palabra se cumpliera, solamente liberarla. Solamente liberarla, que esa palabra fuera una semilla que encontrara a alguien que pudiera creerlo. Un hombre transformó la historia de la humanidad, porque Dios sacudió el imperio de Babilonia. Fue juzgado por Dios por lo que le hizo a Israel, y los medos y los persas tomaron el dominio mundial de aquel tiempo, O sea, Dios sacudió todo, solo porque un hombre, creyendo, oró. Y reconociendo él, sin ser responsable, pero reconociendo que él y su pueblo intercediendo. Entonces le dice: haz resplandecer tu rostro. Haz que tu rostro resplandezca. En otra versión dice: vuelve a sonreírnos. Es todo. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es lo que estaba orando él? ¿Quién lo sabe? Levante su mano. Así como te voy ahorita exponiendo, ¿qué es lo que él estaba pidiéndole a Dios? En resumen, ¿por qué estaba orando? ¿Qué? Que sonriera. ¿Y qué significa eso? Que se cumpliera la palabra que les había dado en el profeta Jeremías. ¿Ves? Sí, así es, Guillermo. Fíjate, o sea que Dios sonríe, como cuando un papá sonríe y le regala a su hijo un auto, y sonríe el papá. Cuando le paga la universidad y sonríe el papá. Bueno, algunos le hacen, pero sonríe. ¿Ah? ¿Verdad? Y cuando acabas más, hasta brincas, ¿no? Misión cumplida, ¿no, Mónica? Misión cumplida. Y sonreímos los papás. ¡Wow! ¡Wow! Cuando Dios hace que su voluntad se lleve a cabo y se cumpla, su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él sonríe. Solo estaba pidiendo que se cumpliera su palabra, y le decía: vuélvenos a sonreír. Haznos tanto bien que tú sonrías. Restáuranos de tal manera que tú sonrías. Que sonrías con amor. Que sonrías complacido de haber hecho tanto bien a Israel y restaurar tu santo templo. ¡Wow! Este es el Dios en quien hemos creído, a quien adoramos y servimos. ¿Cuántos están conmigo? Dale un fuerte aplauso. Alábale en alabanza y adoración. Voy a invitarte para que te pongas de pie y vamos a orar por esta palabra que no terminé, ¿verdad? Pero quiero orar porque esta palabra iba en dirección a conocer el corazón de Dios, que Él quiere que todos se salven y tengan vida eterna. Las personas buenas no van a ir al cielo. ¿Oyeron lo que dije? Las personas buenas no van a ir al cielo. Los que van a ir al cielo, los que se van a salvar y tener vida eterna, son aquellos que han puesto su confianza en el sacrificio de Jesús. Aunque una persona sea buena, eso no es suficiente. Dios va a decir: si eres bueno, pero necesitabas tener la vida que da vida eterna. Y lo que da vida eterna es tener al Hijo, a Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto pero cree en mí, vivirá. Así que el Señor quiere que nosotros, como su iglesia, vayamos y demos a conocer a Jesús. Hablemos a aquellos que aún no le conocen, porque
Dios les está llamando a recibir este regalo. Porque las personas como tú y yo podemos elegir nuestro destino por toda la eternidad. Hoy podemos decidir nuestro destino por toda la eternidad. Si alguien todavía no ha tomado esta decisión, hoy tú puedes tomar esta decisión y estar seguro. ¿Ya vieron el comercial del globo en internet? Ayer vi el comercial del globo y dice: aquí en el globo no sabemos si hay vida después de la muerte, pero sí sabemos que hay pan de muerto. Y yo les digo, nosotros sí sabemos que hay vida después de la muerte, pero sobre todo sabemos que hoy estamos seguros de tener vida después de la muerte. Y sabemos que el propósito principal de Dios no solo es bendecirnos aquí en la tierra, sino tenernos con Él por toda la eternidad, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra.